Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Vamos a continuar con los episodios del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a empezar con una parte muy bonita del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es el capítulo tercero. Este capítulo tercero nos habla de creo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a hablar un poco sobre Él, a conocer sobre Él y vamos a entender que es fundamental en nuestra vida cristiana, porque casi todo lo que conocemos, todo lo que hacemos y todo lo que nos une al Hijo está motivado a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello que nos une al Hijo, que nos une al Padre, es quien nos lleva al Hijo, es por Él que nosotros nos acercamos al Hijo. Él es quien nos muestra al Hijo para acercarnos al Padre. El Espíritu Santo es algo muy especial porque se encuentra desde el inicio, desde el principio se movía sobre las olas. El Espíritu Santo siempre ha estado en silencio para glorificar al Hijo que nos lleva a conocer al Padre. El Espíritu Santo siempre ha estado con los profetas, siempre estuvo presente en la encarnación, desde que María es tocada por el Espíritu Santo para que Jesús pueda renacer, desde el punto en que Jesús es presente en la transfiguración a través de la nube, el Espíritu Santo, desde que Él es bautizado, que se posa sobre Él una paloma, que es el Espíritu Santo, y nos sella a través de que Él envía al Paráclito, envía al Espíritu Santo sobre nosotros, sobre primero los apóstoles, que llega a través de lenguas, el Espíritu Santo, y a través de ese Espíritu se puede sanar, se puede crear, se puede construir. El Espíritu Santo es el símbolo más hermoso, silencioso que trae el Hijo y que ha estado desde el principio hasta el fin, porque son uno solo. Acá en el capítulo 683 empezamos a leer algo muy interesante que dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo, que está en la primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 3. Dios ha enviado nuestros corazones el Espíritu de Jesús que clama Abba Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo, el que nos precede y despierta en nosotros eso tan hermoso que es la fe. Ahí también podemos encontrar una pequeña frase muy bonita de San Ireneo de Lyon que dice: sin el Espíritu Santo no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento es el Hijo, el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra a través del Espíritu Santo. Miren qué bonito que el Espíritu Santo siempre es quien nos acerca, es lo que sentimos, es el fuego interior, es lo que nos llama a ir a conocer al Hijo. Y el Hijo nos lleva a conocer al Padre. Lo dice muy bien San Ireneo de Lyon. Y en el numeral 684 dice: el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento se proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. En el Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu, que ahora el Espíritu tiene derecho a la ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir al Espíritu Santo como un
como un fardo suplementario sin emplear una expresión un poco atrevida. Así por avances y progresos de gloria en gloria, es la luz de la Trinidad estallada en resplandores cada vez más espléndidos. En el 685 nos da mucha fuerza y habla así del Espíritu Santo. Dice: creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Es consustancial, o sea, es la misma sustancia, son el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y reciben la misma adoración y glorificación. En el 686 nos dice: el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación. Él siempre ha estado desde el principio hasta el final de los tiempos. La humanidad, por el Espíritu que nos ha dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En el artículo 8 dice: creo en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y en el 687 nos dice muy claro: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante el cual nos revela el Verbo, o sea, los milagros, y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no pudo recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. También podemos encontrar cosas muy bonitas sobre el Espíritu Santo, que lo tenemos aquí en la Biblia. Vamos a mirarlo acá. Dice, en la primera epístola de los Corintios, dice: Dios nos reveló todo por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona sino el espíritu de cada una de ellas? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones de Dios gratuitamente que nos ha concedido. Aquí en la primera epístola de los Corintios, capítulo 2, versículo 10, nos habla muy claro de lo que estamos hablando ahora, de que nadie conoce mejor al Padre sino su Espíritu. Y ese es el Espíritu de Dios que Él nos ha enviado a través del Verbo y que habita en nosotros para conocer al Padre a través de Dios y todos sus dones. También podemos encontrar, aquí lo podemos leer, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, que dice: Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os explicará a vosotros. También nos muestra cómo Jesús nos envía ese Espíritu Santo que va a estar siempre presente
en nosotros. Y nos dice algo muy interesante el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, y dice lo siguiente: y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no pudo recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Palabra de Dios. Vamos a seguir entonces en este estudio del Espíritu Santo tan interesante, y es que la Iglesia nos dice que el Espíritu Santo está en comunión con nosotros en la fe de los apóstoles que los transmiten, y lo dice en lo siguiente: el Espíritu Santo está en las Escrituras que Él ha inspirado. Por eso ahorita hablábamos que nadie puede conocer a Dios si no es a través de su Espíritu, pero el Espíritu Santo es quien ha iluminado e inspirado a todos los que han escrito en la Biblia. Ahí por eso decimos que es palabra de Dios, porque es inspiración. El Espíritu Santo se posa sobre Elías, se posa sobre todos los profetas, sobre todos los apóstoles, para que, inspirados por el Espíritu Santo, conozcan al Padre, conozcan al Hijo y puedan escribirlo. Entonces, las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo, en la tradición de lo cual los padres de la Iglesia son testigos actuales. Todo lo que nosotros vemos de que Jesús envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lleva sobre fuego a los apóstoles. También en el magisterio de la Iglesia al que él asiste, o sea, en la Eucaristía, él está presente. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo se pone en comunión con Cristo. También en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. En los carismas y misterios mediante los cuales se edifica la Iglesia. Está en los signos de la vida apostólica y en la vida misionera. En el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Hay una cosa muy interesante, y es cómo el Espíritu Santo tiene una misión conjunta con el Hijo, y nos la muestra aquí en el 689, donde dice lo siguiente: aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, está en Gálatas 4:6, es realmente Dios. Nos enuncia que Él es Dios, consustancial con el Padre y con el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. También nos dice lo siguiente: cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, su misión conjunta, en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios, invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. La imagen que tenemos de Dios es el Hijo, que es Jesús, que es la imagen del invisible, que es el Padre, pero es el Espíritu quien nos revela a Jesús. Es el Espíritu quien se posa sobre María para darnos esa revelación del Hijo. En el 690 nos muestra también cómo esa misión es conjunta e inseparable. Es inseparable la misión de Jesús con el Espíritu Santo. Y nos dice: Jesús es ungido porque el Espíritu es unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación emana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, a su vez, de junto al Padre, envía el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo.
La misión del Espíritu Santo de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Que siempre a través del Espíritu nosotros estemos con Cristo. Por eso en el bautizo nosotros nos unimos con Cristo como hijos del Padre y hermanos de Jesús. Vamos a ver entonces una cosa interesante. Aquí nos vamos guiando, nos vamos llevando. Y en la Biblia también lo dice muy claro. Tenemos el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 39, donde dice lo siguiente: esto lo decía refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Después de que Jesús es glorificado, Él nos promete que nosotros vamos a recibir el Espíritu de Dios. Y aquí en Juan 3, versículo del 33 al 36, nos dice lo siguiente. Dice esto sobre el Espíritu Santo: el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama la palabra de Dios, porque no da el Espíritu con medida, lo da completo. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Vamos a mirar entonces una cosa bien bonita, y es cómo a través de esa misión conjunta que la acabamos de leer, encontramos que el Espíritu Santo tiene varios nombres en las Escrituras y varios apelativos. Vamos a hablar sobre esos nombres y esos apelativos. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y con el Hijo. Está en el 691. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad de trascendencia del que es personalmente el soplo de Dios. Es el Espíritu Divino. Dice también otros apelativos del Espíritu Santo. Jesús, en el 692, Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, como leímos ahorita. Literalmente, aquel que es llamado junto a uno. Advocatus en Juan 14, 16, 26, en Juan 15, 26 y en Juan 16, 7 le llama también el Paráclito. Se traduce habitualmente como el Consolador. Según Jesús, el primer Consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de la verdad, como lo leímos ahorita, y también lo encuentras ahorita en Juan 16, 13. Espíritu de la verdad. Otros apelativos del Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, como lo dice en Romanos 8:11, el Espíritu del Señor, como lo dice la segunda carta de Corintios 3:17, el Espíritu de Dios, como lo dicen en Romanos 8, 9, 14, 15, 19, en la primera de Corintios 6, 11, 7 y 40. Y en San Pedro, que lo dice el Espíritu de Gloria, que es la primera carta de Pedro 4, 14. Hay otros símbolos muy bonitos que todos nosotros los católicos y cristianos nos hemos identificado con él, y de pronto en las Eucaristías, en nuestros rituales e incluso en algunas partes de las iglesias o de nuestros templos
está mostrado de tal manera, o cuando lo celebramos también. Y una de ellas es el agua. En el 694 nos dice, y el agua es muy importante porque el agua es el nacimiento, es lo que nos muestra que volvemos a nacer, que nos purifica, que nos limpia. Miren lo que dice en el 694, el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautizo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Significa realmente que nuestro nacimiento a la vida que nos da el Espíritu Santo. Pero los bautizados en un solo espíritu también hemos bebido de un solo espíritu. El Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como su manantial y que brota en nuestra vida eterna. También otro de los símbolos bonitos es la unción. Los profetas ungían a los reyes con el óleo, que significaba que Dios estaba con ellos y era el símbolo del Espíritu Santo. Como también se nota la unción de Cristo. Dice en el 695, la unción, el símbolo de la unción con el óleo es también el significado del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. Crismación, que también es la iniciación cristiana en el signo sacramental con la confirmación, llamada justamente en la iglesia en el oriente como crismación, que es la crismación, cuando te unge el obispo en la confirmación, ahí donde entran los dones del Espíritu Santo con el óleo. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, que significa Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu Santo. El Mesías en hebreo significa ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu es muy importante en el fin en que Jesús es resucitado por el Espíritu Santo. Acá voy a leer este pedacito que es importante del 695, que habla de la antigua alianza, que hubo ungidos por el Señor de forma eminente, como el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume hasta totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor, de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo. Sus curaciones y sus acciones salvíficas vienen del Espíritu Santo. En él, en fin, Él es quien en fin resucita a Jesús entre los muertos. Jesús distribuye profundamente este espíritu cuando nos lo envía en Pentecostés. Santo hasta los santos constituyan en unción con la humanidad del Hijo, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. Otro que encontramos mucho, y este símbolo es bien bonito, es el fuego del Espíritu Santo. El fuego está aquí explicado en el 696. Mientras el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada del Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. La figura del fuego del Espíritu Santo que transforma todo lo que toca. Juan Bautista, que precede del espíritu y del poder de Elías, nos muestra en Lucas 1:17, anuncia a Cristo como el que bautizará en el espíritu y en el fuego.
el espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuando desearía estuviese extendido. En forma de lenguas como el fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3. Ahí encontramos cómo el Espíritu Santo llega sobre ellos como lenguas de fuego. La tradición espiritual conserva este símbolo de fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo, que no se va a extinguir. La otra que tenemos en el 697 es la nube y la luz. Hay muchas partes en donde el Espíritu de Dios aparece como una nube y una luz. Por ejemplo, estos son dos símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen y la cubre con una sombra para que ella conciba de la luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés, a Elías, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Eso lo encontramos en Lucas 9, 34, 35. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. También lo vamos a ver como un sello, que es muy importante. En el 698 nos dice que es el sello que nos marca y nos hace parte de todos como iglesia, hijos de Dios. Es el sello, símbolo cercano de la unción, en efecto, en Cristo, a quien Dios ha marcado con su sello. Juan 6:27. Y el Padre nos marca también en Él con su sello, como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautizo, la confirmación y el orden sacerdotal. Es el sello imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser retirados. Es un sello imborrable, indeleble. También lo hemos visto como la mano en el 699, que es a través de la imposición de manos. Jesús cura a los enfermos, bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo, van a imponer las manos, y más aún mediante la imposición de manos de los apóstoles el Espíritu Santo nos es dado a nosotros. Nosotros transmitimos el Espíritu Santo a través de la imposición de manos y la usamos mucho en nuestra iglesia. También en el 700 lo muestran Jesús lo muestra como el dedo, porque por el dedo de Dios expulso yo, dijo Jesús, a los demonios. Lucas 11, 20. Entonces también lo podemos ver como el dedo. Y al final, para terminar, uno de los símbolos que a veces nosotros recordamos muchos es la paloma. Sobre todo lo recordamos en el bautizo de Cristo, porque sobre él en forma de paloma se posa el Espíritu Santo. La paloma también es uno de los símbolos a través del cual el Espíritu Santo se manifiesta. Dice así en el 701: la paloma al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautizo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Miren, yo no lo había notado, pero también es el símbolo del Espíritu Santo, la paloma que envía Noé. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional
en la iconografía cristiana. Vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, pero vamos a dejar el estudio de este catecismo de la Iglesia Católica hasta este punto. Muchas gracias, que Dios los bendiga y el Espíritu Santo siempre esté con ustedes, porque está desde el momento de su bautizo y es imborrable el sello y nuestra marca de nuestro bautizo. Hasta luego, que Dios siempre esté con ustedes. Muchísimas gracias.